Entonces, nuevamente, muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Hoy es lunes 10 de abril del 2023 y como ya lo habíamos prometido, damos inicio a nuestra semana informativa, un espacio que hemos creado desde el Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto hospitalario. Precisamente, desde el tema que nos trae a colación hoy, que ha sido el cambio del nivel de actividad de nuestro volcán Nevado del Ruiz, ¿cierto? Y para eso, qué mejor que hablar con la experta en el tema. Y hoy nos acompaña Lina Castaño. Lina es líder técnica del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, del Servicio Geológico Colombiano. Y de nuestro grupo GRICH también nos acompaña el doctor Fabián Andrés Rosas, quien es emergenciólogo, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, ASEM, y también integrante del grupo GRICH. Entonces, Lina, pues muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y quisiera, primero que todo, que nos contaras, para las personas que nos acompañan de otros países también, que nos hables un poco qué es el Servicio Geológico Colombiano. Empecemos por ahí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. El Servicio Geológico Colombiano es la institución o entidad más relevante en el estudio del subsuelo y de las amenazas geológicas en el país. ¿Y cuántos observatorios existen en Colombia? Bueno, entonces dentro de la parte del Servicio Geológico contamos con 3 observatorios volcanológicos ubicados estratégicamente en el país. Uno está ubicado en Pasto y monitorea los volcanes que hay al sur de Colombia. Luego el otro está en la parte media, por decirlo así, que es el Observatorio Sismológico Volcanológico de Popayán. Monitorea los volcanes que están en la parte media o segmento medio de Colombia. Y en el norte está el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, donde monitoreamos, entre otros volcanes, pues al volcán Nevado del Ruiz, y nos encargamos de toda esta parte norte. En total son 25 volcanes activos que estamos monitoreando actualmente, y nosotros en la sede Manizales monitoreamos 11 volcanes. 11 volcanes, es decir, no tiene el volcán Nevado del Ruiz, no tiene la exclusividad en atención, para que vayamos empezando pues como a desglosar el tema, ¿cierto? Sí, exactamente, no la tiene. Hay un volcán muy activo, ¿cierto? Que es mucho más peligroso que el volcán Nevado del Ruiz, que es el volcán Cerro Machín, que queda en el Tolima. Y está en amarillo, ¿cierto? Que es uno de los volcanes que estuvo en diciembre un poco inestable, justamente en diciembre 2, donde ocurrió un sismo de energía importante, de magnitud importante, y hubo un incremento por esos días, unos cambios en temperatura en superficie pues del volcán. Y el que está ahora pues mucho más inestable, tenemos que cambiar a nivel naranja, es el Ruiz. Pero no sé si los conocen, está también el Paramillo del Cisne, el Neval Santa Isabel, el Paramillo del Quindío, el Paramillo de Santa Rosa, eh, está Cerro Bravo, está Romeral y otros que pertenecen a una estructura monogenética o volcanes monogenéticos y en estudio porque algunos tienen características poligenéticas que están hacia la parte norte, que es uno de ellos el Escondido y el volcán San Diego. Muchas gracias, Lina. Con gusto. Tenemos, hablando de nuestro volcán Nevado del Ruiz, tenemos como una referencia que por supuesto a nivel mundial es sumamente reconocida y es la erupción de 1985, ¿cierto? Pero de 1985 al 2023 han habido
tengo entendido que otras 2 erupciones. Lo que pasa es que no han tenido la magnitud de la de 1985, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de estos procesos que puede tener cualquier volcán, que no necesariamente siempre van a ser del mismo tamaño de algún evento pues que ya se hubiera conocido? Ujú. Bueno, el volcán Navalruiz, primero que todo, es un volcán explosivo. Hay dos tipos de volcanes o de tipos de... Unas que son los tipos de tipo efusivo y los de tipo explosivo. Los efusivos son volcanes como Hawái o el de las Islas Canarias que estuvo hace poco en erupción y que nos estuvieron reportando, ¿cierto? Ustedes vieron que es la salida del magma, que fluye como lava, como ríos y tiene, digamos, unas afectaciones no tan fuertes como las tiene un volcán explosivo. El volcán del Ruiz tiene también historia efusiva, pero principalmente explosiva. Entonces, la erupción de 1985 es una erupción explosiva de un BI que nosotros denominamos BI, es un índice de explosividad volcánica. A los volcanes se les da un índice de 1 a 9 y para el Ruiz esa vez fue 3, un poquito a 4, entre 3 y 4. Entonces, no es lo más grande que hay, no son las erupciones más violentas y este tipo de BI se determina por el volumen de material, la magnitud de la erupción, la altura de columna. Esa altura de columna pues va a ser de dimensiones mayores a medida que el índice sea mayor. Entonces, la erupción del 85, digamos que tuvo una columna por encima de los 15 kilómetros. Las otras que ha tenido el Ruiz son menores. Entonces tenemos la erupción de 1989, la del 2002 en el 2012 que fue la del 29 de mayo y 30 de junio y numerosas emisiones de ceniza que en los últimos años han ocurrido, que son pequeñitas erupciones que no han alcanzado columnas mayores a 3 kilómetros. Eso hace la diferencia entre la erupción de 1985 y estas otras erupciones. Las del 2012 fueron un poco más grandes que 3 kilómetros, que son las que tenemos en los últimos años, que son emisiones de ceniza, les llamamos así, pero digamos técnicamente es una erupción. Las del 2012 fueron de 8 kilómetros, entonces ya pueden ver la magnitud, ¿cierto? Una columna en la altura y también en el volumen que involucró, o sea, el tamaño de partículas en el 2012 fue principalmente ceniza volcánica, el tamaño de la ceniza va hasta 1 milímetro, 2 milímetros de tamaño. Y en el 85 los fragmentos fueron también, además de ese tamaño ceniza, hubo fragmentos de bloques, mayores a 6 centímetros, mayores a metros. Entonces, eso hace la diferencia entre esas erupciones, en el tamaño que ha tenido pues el volcán. Y dependiendo de esa dimensión y esa magnitud de esas erupciones, pues las amenazas van a ser diferentes, ¿cierto? No es lo mismo una erupción que me genere solamente partículas de ceniza a que una erupción me genere material piroclástico de diferentes tamaños, bloques métricos, como digamos en el 85, porque pues van a tener una condición diferente. Lo que se generó en el 85, por ejemplo, fue unos flujos piroclásticos, ¿cierto? Que son conformados, son nubes ardientes a temperaturas muy calientes sobre los 3 grados, que bajan a velocidades mayores a 100 kilómetros por hora justo por las cuencas, material muy caliente que todo lo que alcance o esté a su paso lo arrasa. Se generaron flujos de lodo, ¿cierto? Debido a este material que se combinó con el agua que nace en los ríos allí en la parte alta de la montaña. También a medida que va bajando va cogiendo más fuerza y más volumen. También se generó esta caída de bloques o proyectiles balísticos entre los 5 kilómetros del radio con respecto al cráter, que fue lo que también hizo parte de derretir ese glaciar. En cambio, las erupciones posteriores fue principalmente emisión de ceniza. ¿Y cómo se genera esa erupción? En un magma que está intentando salir del interior, que está en ascenso desde la cámara magmática del volcán, empieza a intentar subir
por ayuda a los gases. Los gases son el motor de una erupción y antes de salir del orificio, o sea, de la boca del cráter, se rompe, se fragmentan muchos pedacitos y esos pedacitos pueden tener esos diferentes tamaños. Entonces, ahora lo que tenemos son esas saliditas menores de pedacitos de magma y pedacitos y me generan las cenizas que van cayendo y que se van dispersando debido a la dirección del viento. No siempre hacia el occidente, al oriente, sino que va a depender de la dirección del viento. No, maravilloso estar aquí en esta conversación. Así, o sea, tenemos el lujo de tener aquí una conversación personalizada, una conversación de tú a tú. Lina, cuando nos contabas que estos material salió como a los 5 kilómetros, ¿cierto? Del cráter, ¿hasta dónde llegó? Hablando de las poblaciones que estaban cercanas, como Bueno, para no. tener una idea. No, o sea, es que hay diferentes fenómenos, ¿cierto? Que se generan en una erupción. Entonces yo les hablaba de los fragmentos más grandes, que son los proyectiles balísticos que tienen una trayectoria balística, se van a depositar hasta un máximo de 5 kilómetros y la erupción es como la del 85. Pero si hablamos de los flujos piroclásticos, si hablamos de los lahares, estos se van a extender mucho, un poco más lejos. Por ejemplo, los lahares avanzan por los ríos que nacen en el río, no sé, digamos para Caldas, nacen en el río Molinos, en el río Nereidas, estos ríos desembocan en Río Claro desemboca en el río Chinchiná, este río Chinchiná va al río Cauca. Entonces, todas las laderas, o sea, toda la zona, las poblaciones que están ubicadas en esa trayectoria y sobre todo la zona, sobre todo rural, ¿cierto? Van a estar afectadas por el curso, digamos, de ese río que ha crecido debido a la erupción. Si hablamos del Tolima, pues ya los ríos son Lagunilla, Azufrado, Río Recio, ¿cierto? Y ellos pues avanzan hasta llegar, por ejemplo, el Lagunillas y el Azufrado se unen y avanzan para llegar a la población. Estos son los únicos que pasan por poblaciones, netamente, porque el resto son zonas rurales de los departamentos del Tolima y Caldas. Estos dos ríos bajan y pasan hacia Mariquita, por ejemplo, Honda, Mariquita, ¿cierto? Ellos se afectarían, digamos, esas poblaciones, pero en general afectan en la zona rural de esos departamentos. Ya si hablamos de caída de cenizas, así tiene una dispersión mayor y afectaría pues un mayor número de municipios, ¿cierto? De los departamentos, tanto de Caldas, de Tolima, de Risaralda. En el 85 estuvo afectado el norte de Cundinamarca, el sur de Antioquia, el norte del norte del Valle del Cauca, pero pues va a depender de como les decía, ¿cierto? De cuál es la dirección hacia dónde está el viento. De hecho, en el 85 algunas partículas muy finas alcanzaron los Andes venezolanos, ¿cierto? Y esa amenaza también, digamos, en cuanto al material, la ceniza, en la zona más proximal al volcán, por ejemplo, los espesores van a ser de mayores a 10 centímetros, pero a medida que yo me voy alejando de ese centro volcánico, o sea, de ese cráter, van a ser un poco menores. Entonces, las poblaciones más lejanas van a estar por capas menores a 1 centímetro. Y así se va zonificando zona alta, media y baja, y esto es pues con respecto al 85. Actualmente las emisiones de ceniza que hemos tenido pocas veces han pues hecho una capita de 1 milímetro, o sea, muy poquitas. Las del 2012 sí generaron esas capas un poco más gruesitas, en Manizales, por ejemplo. Qué maravilloso, Lina. Bueno, ya que estamos aquí en esta conversación, así como en la sala de la casa, muy cercana, pues yo quiero invitar a los participantes que nos están acompañando hoy, si alguno se quiere lanzar con alguna pregunta que tenga al respecto del tema que estamos tratando el día de hoy, porque esta es la oportunidad de realmente preguntarle al experto y hay que aprovechar esta oportunidad. Y aquí tenemos varios amigos que nos están acompañando. Por ejemplo,
Javier, Lady, el doctor Fabián, a ver si se anima. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que nos están acompañando en este espacio, como Giovanna nos dijo, esta semana informativa del CRICH. Y a Lina, agradecerle, ¿verdad?, por su tiempo y estar dispuesta a ilustrarnos con esa información que muchos de nosotros pues no somos expertos, ¿no? Yo sí tenía una pregunta pues para Lina, con respecto a ese historial, ¿cierto?, que tenemos con respecto a las erupciones que se ha tenido en 85, 89, 2002, creo, me puedo estar equivocando. ¿Qué variables o qué elementos hacen que uno crea que de verdad está en riesgo y que la alerta pues de verde a amarilla o de amarilla a naranja o incluso en naranja roja debe tener en cuenta a la población pues para poder hacer efectivos todos los planes de emergencia que más tarde hablaremos? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque hay muchas variables por lo que escucho. Bueno, bueno, hago la aclaración, no es 2002, sino 2012, que son las explosivas, ¿cierto? Y la del 2015-2016, que fue fusiva. Listo. Y con respecto a qué debemos tener en cuenta, bueno, lo más importante es siempre informarnos de las fuentes oficiales, en este caso, pues del Servicio Geológico, que es la entidad encargada de hacer el diagnóstico de actividad. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un volcán, hacemos un monitoreo multiparámetro, es decir, tenemos diferentes sensores de diferentes técnicas. Unas son que los sismológicos, que digamos los GNS, que son como, tiene que ver como un GPS que me mide la deformación de ese volcán. Tenemos plataformas en las cuales nos basamos para detectar cambios en la superficie terrestre, como las anomalías térmicas. Tenemos cámaras web que están todo el tiempo pues vigilando el volcán y una serie de instrumentos que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones, o más que decisiones, hacer una valoración. Así como ustedes cuando tienen un paciente, ¿cierto?, no sabe lo que le pasa, pero él muestra signos de que no está bien, que no está tranquilo, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo con el volcán. O sea, vamos instalando, a medida que él se va volviendo más inestable, pues mucho más instrumentación. En el caso del Ruiz es el volcán más instrumentado en este momento. Y vamos detectando signos que nos pueden ir indicando que en su interior hay algo que no está, pues que está bastante inestable. En este caso el magma, ¿cierto? Que hay una porción de magma que está intentando movilizarse, que ya está llegando a superficie. O sea, hay varios parámetros. Entonces, a partir de acá nosotros establecemos el diagnóstico y decimos el volcán ya no es tan verde, porque verde es un volcán en reposo, tranquilo. Ya no es tan amarillo porque hay variaciones. El amarillo es cuando tienen variaciones, pero no implica una erupción latente, y ya no está en naranja cuando vemos que la erupción es inminente. Entonces pasamos a rojo. Entonces, en este caso, cuando estamos en naranja, lo que hacemos es decirle a la unidad de gestión de riesgos y desastres y a la comunidad, a las autoridades, hay que tomar acciones. Y ellos se encargan de hacer todas esas acciones. ¿Qué debe hacer la población? Atender cada una de las recomendaciones, en este caso de la unidad de gestión de riesgo, para evacuar las zonas que sean necesarias, tener en cuenta los sitios de alerta temprana, ¿cierto? Si tienen alarmas, o sea, todos activan sus protocolos y las autoridades locales se encargan de transmitir qué cosas deben hacer las poblaciones que se van a ver afectadas. No sé si así respondo a tu pregunta. Maravilloso, Lina. Malena, sé que tienes la mano levantada, pero es que antes, vea, ustedes no se imaginan el privilegio que tenemos en este momento. Y me voy a permitir presentarles a nuestro experto invitado del día miércoles. Por aquí está con nosotros Cristian Euskategui. Cristian, pues sería muy bueno si te pudiéramos ver un segundo. Cristian es un excelente profesional, experto, meteorólogo. Cristian, ay, mire esta belleza. Cristian, buenas noches, de verdad, qué gusto y qué honor que nos acompañes desde el día de hoy.
Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias, Johanna. Un cordial saludo allí para ti y bueno, para todos los que estamos en esta sesión. Muy amables por la invitación y muchas gracias a ti, Johanna. No, pues Cristian, el gusto es de nosotros de verdad, porque aquí ven ustedes, en la gestión del riesgo de desastre siempre hay que hablar, o digamos que la invitación es a verlo desde un enfoque sistémico. O sea, no somos islas aisladas en los temas, sino que esto requiere un ejercicio de articulación en todas las esferas, institucional, académica y demás. Entonces, maravilloso que hoy contemos pues con estas personas que nos acompañan aquí. Cristian, aquí también está el doctor Fabián Rosas, que nos está acompañando desde el Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto hospitalario. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Un gusto y de nuevo, de verdad, muchísimas gracias, Johanna, por la invitación. Muchas gracias, Cristian. Malena, adelante, ahora sí. Hola, un gusto saludarlos, mucho gusto, Malena Pérez. Yo tengo una inquietud muy grande, yo trabajo en el sector de hidrocarburos y durante todo el análisis que hemos hecho de la infraestructura vulnerable, pues ya asociado al mapa de vulnerabilidad que está ampliamente clasificado, tenemos un mito realidad que me encantaría, pues Lina, que tú nos ayudaras a aclarar, y es si existe alguna aproximación de los tiempos de desplazamiento de los lahares. Y esto para nosotros es supremamente importante porque de alguna manera nos ayuda a asociar nuestros tiempos de respuesta en el control operacional en términos de poder hacer maniobras de contención o maniobras de parada de los procesos. Entonces, hemos visto varios videos e información en donde hablan de unos tiempos, por ejemplo, de llegada a Mariquita de 1 hora y 50 minutos, hacia el otro sector de Armero de menor tiempo, pero al tiempo también nuestros geólogos nos dicen, no, es muy difícil de predecir esto, no, no contemplemos esto y siempre nos queda ahí como que finalmente en los estudios técnicos que hemos revisado eso no está del todo escrito. Entonces me gustaría como poder acotar esto, Lina. Muchas gracias. Gracias a ti, Malena. Pues mira, yo voy a intentar responder. Hay especialistas en nuestro equipo dedicados pues a la amenaza y a estos modelamientos o simulaciones. Sí hay unos tiempos que se establecieron con respecto al 85, ¿cierto? Y de un tiempo de viaje. No tengo acá los datos, te puedo compartir más tarde o si me dejan, yo les puedo compartir, ¿cierto? Los tiempos que tenemos a partir de 1985. Pero resulta que ahora con esta crisis volcánica se están reajustando, haciendo unas nuevas simulaciones, incluyendo otros parámetros, para dar como más certitud, por decirlo así, o más certeza, mejor dicho, de estos tiempos. Esto es una mesa de trabajo que nació en los puestos de mando unificado que se hacen pues diariamente en la crisis a nivel nacional. Lo que sí es cierto es que simular o generar modelos de cuánto tarda estos flujos en llegar a una población a otra es muy complicado. Son muy difíciles porque van a depender de muchas características. No siempre vamos a saber si ellos van a ser iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos arrancan en la parte alta, digamos, con un flujo piroclástico, que les decía que era una nube ardiente, material muy caliente, turbulento, ¿cierto? Que ya lleva unos fragmentos. Esto se une al hielo, además se une con el agua y además a medida que acudiendo fuerza coge pues más material. Entonces, dependiendo de esas concentraciones líquido-sólido, pues yo voy a tener un flujo más rápido o más lento. Pero cada vez la superficie también de los cañones de los ríos, la cantidad de material que salga, no sabemos cuál va a ser. O sea, hay muchos parámetros que influyen para poder definir estas velocidades. Entonces, en los próximos días ya se están dando otros tiempos. Me imagino que esto se va a ajustar mejor y se darán pues ya los tiempos como tal.
pero pues no te sabría decir si ya es 1 hora 50 o si 1 hora. Siempre vamos a escenarios máximos, ¿cierto? Cuando se trabaja un mapa de amenazas. Pero la verdad es que sí son muy, muy complicados de simular y de generar estas velocidades. Igual si estás interesada, perdón, Malena, yo te hago llegar esta información para que lo tengas presente. Muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. Acabas de mencionar un aspecto muy importante, los mapas de amenazas. Cuéntanos un poco sobre cómo es la elaboración, cada cuánto los cambian, si los cambian, si no los cambian, cómo es el proceso. Actualmente, las personas, ¿dónde los podemos consultar? Bueno, ustedes pueden consultar el mapa de amenazas en nuestra web. Ahí está publicado y está disponible para todos. Un mapa de amenazas es simplemente como una zonificación de vulnerabilidad, afectaciones, ¿cierto?, de los fenómenos volcánicos. Estos se hacen a partir de cómo geológico, cómo ha sido el registro geológico debido a la actividad de ese volcán y se complementa también cómo es la actividad actual, ¿cierto? Entonces, los geólogos van y miran los perfiles del suelo, la roca, los depósitos y determinan hasta dónde tuvo el alcance de determinados elementos. Por ejemplo, para decir algo sencillo, la caída de ceniza. Entonces, van y miran de ceniza, no sé si ustedes han ido hacia Letras o hacia el parque, si han visitado alguna vez el Parque Natural de los Nevados, se ven unos suelos, unos perfiles de suelo muy lindos, unas capas oscuras, unas cafecitas, unas más claritas, unas grisáceas, y cada una me está diciendo algo. Las más oscuras me está diciendo, ahí estaba todo tranquilo, se estaba acumulando la materia orgánica, había vegetación, había vaquitas, se podía, no sé, cultivar la papa, digamos, si estamos pues hablando ahí cerca al volcán. Pero los más claritos tienen diferentes tamaños y me están indicando que fueron épocas de erupciones volcánicas. Entonces, a partir de esa información, se trae a un mapa y se dice, pues esta capita llegó hasta esta población. Este fragmento de esta forma o este tipo de roca llega hasta acá. Entonces ya se empiezan a establecer unos polígonos. Entonces, si ustedes van al mapa de amenaza, van a encontrar una zona en rojo, una zona como más clarita entre rojo y amarillo, digamos naranja, y una zona amarilla. La zona roja es la zona de alta amenaza. Y si ustedes van a ver, no tiene una forma de radio, tienes una forma irregular dependiendo de las amenazas. En este caso, para el Ruiz están las amenazas de los flujos piroclásticos, los flujos de lava y están los lahares. Si nos vamos a una zona un poco más extensa y vemos ya las elipses, ya tiene que ver con la zonificación de la ceniza. Entonces ya la zona más concéntrica, más cercana al cráter, pues va a tener espesores mayores a 10 centímetros. La zona media va a tener entre 1 y 10 centímetros las capas de ceniza y la zona alta, que es mucho más lejana, con respecto ahí estaríamos hablando de más de 60 kilómetros, pues tendría capitas no mayores a medio milímetro, máximo 1 centímetro. Entonces así se va construyendo el mapa donde se definen cuáles son los fenómenos y qué afectación directa tiene en esas zonas. Entonces se generan esos mapas y como les decía inicialmente, se puede consultar ahí en la página web del Servicio Geológico Colombiano. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que ya nos vamos familiarizando cada vez más de esta manera tan cercana. Ahora cuéntanos un poco sobre los sistemas de alerta temprana. Bueno, de eso sé poquito, porque no es nuestra competencia, ¿cierto? Pero los sistemas de alerta temprana son, digamos, nosotros tenemos un sistema, entre comillas, que es dar el aviso rápido, ¿cierto? Entonces nosotros a ese sistema le podemos decir cadena de llamados. La cadena de llamados para nosotros es el tiempo que tarda en la identificación de la señal, decimos es una erupción y todo lo que activamos. Entonces nosotros hacemos llamada a bomberos hace su activación, ¿cierto? A las poblaciones y hay algo que son unas alarmas que ellos han establecido en unos sitios claves, sobre todo para lahares. Entonces son poblaciones que no necesitan ser evacuadas, pero sí necesitan irse, desplazarse en el momento, tienen el tiempo suficiente para desplazarse a un lugar que no van a
a sufrir daños, o no se van a estar heridos, o no van a generar. Entonces la gente en ese momento pues se aleja de la zona de riesgo. Otra de este sistema de alerta tempranas es ya comunicación de radios entre campesinos o entre o sea, las autoridades eligen qué hacen, ¿cierto? Pero normalmente están definidas para alarmas que ellos ponen en determinados sitios y saben que ahí viene el flujo, entonces la gente ya sabe qué debe hacer, hacia dónde debe irse o qué medidas o acciones debe hacer. No, maravilloso. Y ahorita mencionaste algo que de una vez al listo. A Cristian, a nuestro amigo Cristian Euskategui y al doctor Fabián Rosas, y es la siguiente pregunta. Lina nos hablaba de la ceniza volcánica, ¿cierto? Entonces, con Cristian vamos a estar hablando sobre el monitoreo del viento y luego con nuestro especialista vamos a conversar sobre cómo impacta esto en la calidad del aire y demás. Entonces, aquí viene una pregunta clave. ¿A partir de qué cantidad de ceniza? Porque tú nos hablabas que, pues, claro, dependiendo pues como de cómo se mueva y del viento y todo, es diferente la cantidad. Entonces, ¿a partir de qué cantidad es nociva para la salud? Pero pues es que hace parte de, digamos que de nuestro tema aquí de conversación. Yo sí dije, pero ¿por qué más esas preguntas, Giovanna? No, mentira. Pues mira, yo creería que eso tiene diferentes aspectos. Tiene un aspecto individual y eso no depende del volumen de ceniza. Cuando hay personas que son predispuestas a enfermedades respiratorias, cualquier cantidad pequeña puede ser nociva para la salud, porque puede predisponer a una agudización de asma, EPOC o algún otro tipo de enfermedades respiratorias. Cuando ya aumenta el volumen de caída de la ceniza, empiezan a haber otras afectaciones que ya no son tan individuales, sino son ya más de comunidad. ¿Como cuáles? Contaminación del agua, empezamos a ver que las carreteras pueden estar afectadas porque no hay suficiente agarre de los neumáticos y puede haber también riesgo de accidentes de tránsito, disminución de la visibilidad. Entonces, digamos que no depende tanto del volumen, claro, que más volumen tengamos, pues más predisposición a todos esos fenómenos tenemos, pero con pequeñas cantidades, personas que tienen predisposición o que son vulnerables, los niños o personas de edad, pueden tener afectaciones respiratorias. Muchas gracias. Y de ahí la importancia de seguir siempre las recomendaciones de las entidades y de los organismos de socorro. Cuando empiecen a recomendar, por favor, usen el tapabocas, es porque se requiere usar el tapabocas, ¿cierto? Sí, claro, es muy importante seguirlas y como lo decía Lina, y creo que eso es un mensaje fundamental que queremos llevarle a todos, y es seguir las recomendaciones de una fuente oficial. ¿Sí? El uso del tapabocas para prevenir infecciones respiratorias, el uso también de monogafas de protección para evitar lesiones oculares, tener siempre en la mano el botiquín o tener la actividad del plan familiar de emergencias, tener muy importante a la mano y estando ahí al lado de la puerta, nuestra maleta de emergencias en el cual debe incluir todos esos medicamentos en los cuales mi núcleo familiar utiliza, pacientes diabéticos, hipertensos, coronarios, entonces tratar de utilizar, porque siempre nos preocupamos por la linterna, el radio, los alimentos perecederos, y nos salimos corriendo cuando hay el medicamento de la atención. De la Entonces, abuelita. claro. Entonces es muy importante en estos momentos de alerta, en los sistemas de alerta, en las poblaciones que de pronto pueden tener afectación ahorita, sí tenerlo muy, muy, muy claro. Eso es bastante importante para no empezar a tener otro tipo de afectaciones en salud, como son la agudización de enfermedades crónicas, que también es uno de los factores muy importantes en el desabastecimiento de recursos, ¿no? Muchas gracias, doctor Fabián. Lina, una pregunta. ¿Por qué amar al volcán Nevado del Ruiz? Bueno, porque es una manifestación, ¿cierto?, de la dinámica interna de la Tierra.
y expresa todo lo que los seres humanos somos, ¿cierto? En el fondo tenemos muchas emociones y a veces pues necesitamos liberarlas, ¿cierto? Pero también a veces no lo hacemos y él hace parte de nuestro entorno y debemos pues, no sé, admirarlo porque es majestuoso, ¿cierto? Tener la oportunidad de ver una erupción, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, evitando que no hayan, pues, ninguna muerte de personas. Pienso que debemos, pues, sentirnos afortunados de tenerlo cerca, más como un aliado, ¿cierto? A pesar de lo que nos puede llegar a hacer. Esperemos que no, que se frene, ¿cierto? En este momento o que haga algo más pequeño de lo que podemos y que no haya ninguna afectación en ninguna persona. Muchas gracias, Lina. Siempre que hay cambio de nivel de actividad, nos afanamos, ¿cierto? Y entonces empezamos así, modo pues acelere, y a veces da la impresión que iniciáramos de cero, cuando resulta que son procesos que llevan las entidades como el Servicio Geológico Colombiano de mucho tiempo. ¿Qué recomendaciones nos darías tú, Lina, como experta y conocedora del tema de los volcanes, del servicio geológico? ¿Qué mensaje nos darías para no arrancar con eso de cero, cuando hay un cambio en un nivel de actividad? ¿Cómo estar mejor informados? O sea, ¿cómo mantener como estos procesos pedagógicos y de acercamiento a los volcanes, no solamente al volcán Nevado del Ruiz, sino a todos los volcanes, ¿cierto? ¿Cómo fomentar esto? Sí, o sea, primero creo que siempre debemos hacer un reconocimiento de nuestro entorno, ¿cierto? Determinar qué cosas están ahí y qué tanto daño nos pueden hacer. Y estar, o sea, tener una conciencia más de preparación y prevención que de actuación, que es algo que nos caracteriza a los colombianos, ¿cierto? Siempre hacemos las cosas en el momento que nos toca. Debemos ir un poco a una cultura más preventiva, de saber de que hay ciertas cosas que nos pueden pasar, pero si tomamos las acciones necesarias, las podemos o mitigar, reducir o prevenir en el caso tal, ¿cierto? Si no está bien ir a un lugar, pues no voy a ese lugar. O si puedo hacer una obra como tal, pues hago eso. Entonces, yo invito a las personas a ser conscientes de eso, a informarnos siempre de las fuentes oficiales, eso es muy importante, seguir las recomendaciones que nos dan, ¿cierto? Y que es un proceso continuo, ¿cierto? Desde que estamos en el colegio hasta que nos hacemos mayores. Entonces, si somos padres en este momento, pues fomentar ese conocimiento por la naturaleza, en este caso de esa amenaza que puede ser un volcán. Muchas gracias, Lina. Luis Eduardo Nieto tiene una pregunta. Luis Eduardo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Nieto, soy líder voluntario de la Defensa Civil, soy instructor de alojamientos temporales. Aquí en el departamento del Tolima hemos querido capacitar a los municipios en alojamientos temporales, pues por el tema de las personas que se tienen que evacuar de los sitios. ¿Hacia qué distancia en el departamento del Tolima, en los 4 municipios como Murillo, Herveo, Casabianca y Villahermosa, deben estar instalados los alojamientos temporales? ¿Por qué la pregunta? Porque cuando se habló de alojamientos temporales, en algún municipio de ellos manifestaron que no se puedan instalar todavía hasta que no llegara la emergencia por el tema de las cenizas, por el tema de todo lo que iba a arrojar. Entonces se necesitaba tener solamente el sitio escogido, pero más no armar las carpas. Yo les decía, pero es que no lo vamos a armar cerca al cráter ni nada de eso. Se sobreentiende que por ordenamiento territorial ya debe de existir unos sitios establecidos por la misma situación que ellos manejan de la emergencia para construir estos alojamientos, con todas sus adecuaciones y eso. Entonces, pues
Esa es mi pregunta que me surge en este momento. ¿Qué distancia en estos 4 municipios podía estar un alojamiento temporal? Bueno, digamos que esa no es nuestra competencia. Sabemos y hubo un radio que se definió en una mesa de trabajo en los puestos de mando unificado a partir del cráter, en el cual pues delimitaron que de ahí en adelante se podría, pues no sé, digamos que esta parte de los 15 kilómetros debería ser evacuada. Es un radio de 15 kilómetros, ya de ahí en adelante se podría hacer, pero realmente, Luis, yo te invito a consultar a las autoridades competentes de tu municipio o de los municipios, a la unidad de gestión de riesgos, porque son ellos los que determinan en qué lugar se deben alojar las personas, se deben evacuar, cuáles son los puntos de encuentro, o sea, todas las acciones las toman los tomadores de decisiones, que son los alcaldes, los gobernadores y las unidades de gestión de riesgos de desastre pues locales. A nosotros solo nos compete la parte del diagnóstico del nivel de la actividad, que es alertar de cierto modo a las personas con los niveles, ¿cierto? Decirle, mira, este volcán está muy inestable, puede hacer erupción y por eso lo pusimos en naranja. Pero de ahí en adelante nosotros ya no tenemos esa competencia. Muchas gracias, Lina, por todas esas claridades. Bueno, 2 cosas. Una, que es una pregunta que ya se la hago a Lina, pero algo muy importante de los temas que acabamos de tocar es que la mejor inversión es la prevención. Es la mejor inversión en salud, la mejor inversión en cuidar nuestras regiones, siempre va a ser la prevención. Y la prevención creo que es uno de los pilares fundamentales en la gestión del riesgo. Entonces, con respecto a la pregunta que le habías hecho de empezar de cero, creo que es importante conocer nuestro mapa de riesgos, qué amenazas tenemos, qué vulnerabilidades, el riesgo que eso pase, para podernos preparar adecuadamente para ello. Y la pregunta para Lina es, desde la erupción del 85 a hoy, tengo entendido, yo no soy experto en el tema, soy médico, no tengo nada que ver con geología, tengo entendido que hay se han generado alertas naranjas desde el 85 a hoy. No sé, de acuerdo a esa experiencia de las alertas naranjas, creemos que este nivel de alerta que tenemos actual tiene alguna tendencia de poder pasar a roja o poder disminuir a amarilla. Bueno, ese es un tema complicado, ¿cierto? Nosotros estuvimos en naranja, pues a mí no me tocó, pero digamos en la historia del volcán en el 2012. Se hizo un cambio a naranja de marzo, que hubo un incremento importante en la actividad de fluidos en el volcán, eso es a medida, pues, viéndolo desde el punto sismológico. Se hizo el cambio y esta sismicidad descendió y se bajó el nivel a amarillo nuevamente, pero vino la erupción de mayo, que fue menor, ¿cierto? No, digamos, no ocasionó, y de naranja hasta casi septiembre del 2012, debido justo a que no sabíamos o no se sabía qué más venía. Entonces, es complicado porque nosotros no podemos predecir una erupción, ni día, ni dónde, o sea, perdón, dónde no, no podemos ni la hora ni el día, ¿cierto? Entonces, esto hace muy difícil, pero sí hay ciertos signos que nos dicen que estamos más cerquita de esa erupción. Entonces, en este caso, cuando hicimos el cambio a naranja, pues todo ha indicado de que estamos muy cerca de esa erupción, pero debemos ir evaluando cada día, ¿cierto? Cómo es el ritmo de esos cambios y si van siéndose, pues como mucho, agravándose más, por decirlo así, mucho más inestable, pues llegaremos a un momento en que probablemente diremos, sí, está más cerca. Pero digamos que cuando se pasa a naranja la probabilidad es mucho mayor, pero es difícil decir que en días y en semanas, a pesar de que el nivel lo determina, sí, ¿cierto? Porque no es algo que se pueda predecir. Y puede ser que uno piense inicialmente que puede ser más grande, pero luego el evento, o sea, la dinámica es compleja y resulta en algo más pequeño. Entonces no es fácil de hacer esa predicción. No la podemos hacer.
Y eso es algo que todos los días repite John Macario Londoño. Sí. No se puede Mm. decir ni cuándo ni la magnitud. Él sigue en su Exacto. proceso. O sea, y el volcán está siendo volcán. Está en toda Sí. su expresión de ser volcán. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que es un sistema abierto. Entonces, esperaríamos una erupción muy grande en caso de que fuera un sistema cerrado, ¿cierto? Pero ya él tiene muchos respiraderos, por decirlo así. El Entonces, sistema cerrado es como el Machín. como el Machín está totalmente taponado, por decirlo así. No hay un cráter por donde, no, tiene que destapar por donde va a Después salir. vamos a hacer programa del Machín, Lina. O sea, aquí queda planillada para hacer programa del Machín. Entonces, Freddy, tienes la mano levantada, una pregunta. Muy buenas noches. Cuánto gusto y qué privilegio estar de verdad acá. Yo quisiera, no sé si sea un aporte o una inquietud para tener en cuenta. ¿Se tiene algún censo de las personas con movilidad reducida o alguna dificultad, discapacidad, como sordos, ciegos, mudos, para brindarles el apoyo, el albergue, en caso de que se concretara por estos días finalmente la erupción? Freddy, buenas noches. Sí, se tienen esos censos, pero nosotros no los llevamos a cabo. Los llevan las autoridades locales y en conjunto, articuladamente con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo o las locales pues correspondientes. Ellos están muy juiciosos sacando los censos, el número de personas, las familias que deben evacuar y que ya fueron evacuadas, qué personas deben tener esta asistencia, todo eso lo han levantado en este momento, pero son ellos, no nosotros. Muchas gracias, Lina. Malena, adelante. Yo aprovecho y hago otra pregunta, que pena, yo siempre soy repreguntona. Para eso estamos aquí, entonces hay que aprovechar. Bueno, yo tengo una inquietud pequeñita en relación a la red hospitalaria y Lina, perdóname si de pronto no aplica específicamente, pero de pronto alguien más del grupo podría ayudarme con la inquietud. En términos de la red hospitalaria de emergencias, digamos que en una suposición muy general de mi parte y una impresión muy general, la mayoría de hospitales no son hospitales seguros. Y pues esto podría hacer que algunas de las principales redes de los municipios con mayor afectación puedan interrumpir o verse interrumpido la continuidad de su servicio. En este caso, se ha contemplado un plan de continuidad y este plan de continuidad es alentador o estamos tal vez recurriendo a redes de Cundinamarca o de municipios muy lejanos, que pues obviamente eso lo que va a implicar es unos tiempos de evacuación que seguramente van a ser terrestres, también con unos impeditivos allí en ese desplazamiento, y pues asumo que esto se ha venido evaluando. No sé si nos puedas contar algo, Lina, o Fabián, o Joana, que yo sé que están como muy involucrados en estas temáticas. Yo Pues no te puedo decir exactamente. Sí, dale, Fabián. okay. No. Digamos que, claro, eso es un tema bastante interesante. Se han generado, hacia grandes modos, dos grandes planes. Un plan de respuesta que está dado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es multisistémico. No solamente incluye salud, sino incluye todo lo que ya nos contó Lina también, todo lo que involucra. Y el otro plan es un plan realizado por el Ministerio de Salud, que es un plan nacional también de respuesta a desastres, que es un plan de salud. Esto incluye lo que ya vimos por noticias y todo el mundo, uy, ¿cómo así? Que alertaron a alerta roja. No, es una alerta roja hospitalaria y eso tiene que ver con el nivel de alistamiento y el nivel de capacidad de respuesta hospitalaria. Eso incluye varios aspectos, dentro de los cuales está el hospital como ente individual, en el cual tiene que activar su plan hospitalario de emergencias, que incluye todo el análisis de vulnerabilidad y riesgo a las amenazas que tenga, ¿sí? Pero también genera una red tanto municipal
regional, departamental y nacional. Entonces, dependiendo del evento. Entonces, efectivamente, como dentro de la pregunta nos dijiste, hay una capacidad de respuesta dentro de las regiones aledañas a los municipios que pueden estar afectados. Entonces, en el Tolima, Caldas, hay capacidad de respuesta y el plan está dado para Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, Valle, y se me olvida de pronto alguno más. Pero sí hay una red hospitalaria que apoya la capacidad de respuesta en salud a los hospitales que están dentro de la región que está en riesgo. Y buenas noches, ¿cómo están? Bien, adelante. Bueno, una preguntita, Lina. Ustedes, de pronto la pregunta quizás es un poco difícil y pongo un poquito en contexto. Nosotros desde el ámbito de infraestructura nos interesa mucho saber cuál es esa expectativa que tienen los diferentes entes en cuanto a la capacidad de respuestas de los hospitales. Pudiera parecer muy lógico que el hospital es de puertas abiertas y todo lo que le llegue debe ser atendido, pero realmente ¿cuál es esa expectativa que tienen de las instituciones hospitalarias frente a la materialización de esos riesgos? O sea, hay una cuantificación clara de pronto los quemados, de cuántas personas con complicaciones respiratorias o afectaciones por contaminación de las aguas. O sea, ¿hay algún tipo de censo de cuál es esa población que puede llegar a los hospitales y que para eso podamos nosotros tener como una expectativa más clara de lo que nos va a llegar? Pues no es nuestra competencia, Ana, ¿cierto? Eres tú. Sé que a nivel de las unidades de gestión de riesgo locales, ellos atienden, digamos, o están pendientes de cómo la infraestructura hospitalaria y si tiene la capacidad de recibir el número de personas. Pero nosotros en sí no tenemos, pues no podríamos decirte porque eso va a depender de las acciones que vayan a hacer estas entidades, ¿cierto? La unidad de gestión y las autoridades locales, que son los que evacúan a las personas, ¿cierto? Yo me imagino que una mayor afectación, ¿cierto? En las zonas más lejanas, no sé, la caída de ceniza que comentaba ahora el doctor Fabián, y va a depender de la sensibilidad de cada persona. Pero pues yo no tendría esos datos y nuestra institución maneja esos, pues no podríamos. Sí. En cuanto a quemados que tú hablas, pues si hemos evacuado la zona proximal, ¿cierto? Que es la zona de amenaza alta, no habría por qué haber ningún quemado, por ejemplo. Sí. Y en cuanto si hemos evacuado a las personas en las zonas bajas de los ríos, en las laderas de los ríos que son los lajares, no debería haber tampoco ninguna afectación. Entonces pienso que ya sería más por caída de ceniza, por otro tipo de cosas. Y contaminación de agua, porque eso sí va a tener una afectación grande, ¿cierto? Si la ceniza, ¿qué vamos a hacer? Lo digo porque, o sea, lo paso para el contexto bueno, yo soy arquitecta, entonces siempre estoy pensando es como en la parte de infraestructura. Entonces, por ejemplo, por evidencia de otras erupciones y de literatura de lo que hay, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que estar muy preparados para caída de ceniza volcánica en cubiertas porque esto se me asocia con agua también, entonces hay peso sobre las cubiertas. Entonces nosotros digamos que tenemos estimaciones de que las cubiertas planas nos pueden soportar tantos kilos por peso y para eso nos vamos a preparar. Si nos cae tantos kilos por peso, o sea, la ceniza volcánica sube tanto, pues eso va a ser peso para las cubiertas, yo me preparo. Y digamos que en la parte de infraestructura más o menos tenemos como una idea, pero siempre cuando nosotros hacemos esos planes de reconversión o esos planes de ampliar esa capacidad instalada, lo primero que preguntamos como arquitectos es, ¿usted cuánta gente espera que le vaya a llegar? Entonces, mi pregunta para todos los que estamos acá, y creo que en toda esta semana lo preguntaré a todos, es como para yo poder tener un poquito esa luz de cuánto tengo que esperar en mi sala de espera, o sea, cuántas camillas puedo poner, cuántas realmente voy a necesitar, qué cobertura puedo yo tener en esas reconversiones que voy a hacer. Por ejemplo, qué pena si me extiendo. El COVID, entonces se esperaba que, por ejemplo, yo podía decir en la sala de espera voy a poner 50 camillas, porque según la población, el estándar y todos esos datos me lo daban los médicos, pero ahora me siento muy perdida en poder aportar un poco más, porque no he podido como tener
esa respuesta como que de pronto no la tenemos como tan clara y que sería muy bueno poderla consolidar entre todos para el tema. Cuéntame, doctor Fabián, de pronto tú me ayudas aquí con esto. No hay respuesta. ¿A qué voy con eso? Este tipo de respuestas está dado por dos situaciones. Una, por un histórico, ya sea un histórico local del sitio donde se genera el evento. En este caso, digamos que el histórico que tenemos más reciente en Colombia, pues puede ser de pronto el de Armero, ¿sí? O por estudios que se hayan hecho a nivel mundial. Hay un estudio, como tú bien lo dices, donde habla sobre la descripción de las lesiones asociadas a erupciones volcánicas. Entonces depende del tipo de erupción, depende del tipo de volcán, si tiene flujo piroclástico, entonces pueden ser quemados, si es por lajar, entonces puede haber fenómenos de remoción en masa. Entonces generalmente lo que vamos a encontrar son múltiples víctimas por politraumatismo. Sí, entonces pueden fracturados, heridos. En este caso, lo que nos acaba de explicar Lina, posiblemente no vayamos a encontrar quemados, pero sí otro tipo de lesiones. Eso con respecto a la descripción de lesiones. Entonces los hospitales tienen que estar preparados en su staff, en sus recursos, en su staff y en la estructura que es la que tú manejas. Eso con respecto a la descripción de lesiones. Con respecto al número de víctimas, tiene que hacerse un modelamiento basado en gestión del riesgo. Hago una analogía. En Bogotá se han hecho múltiples estudios, incluso yo hice uno de ellos, en el cual cuántas víctimas se puede generar por un evento sísmico de gran magnitud. Y encontramos en 1000 datos, pero los tenemos y estamos posiblemente preparados basados en esos estudios. Entonces creo que, y es una invitación también a la parte académica, de poder empezar a hacer esos estudios de modelamiento, porque lo que tú dices es muy cierto. Estamos ante un evento incierto, pero tenemos que tener capacidad de respuesta y un plan de respuesta. ¿Cuántos nos pueden llegar? 1, 100, 500. Depende de la densidad poblacional, del riesgo que genere esa población a este fenómeno, ¿sí? Y no más. Y hacer estudios de modelamiento para poder determinar posible número de heridos. Además que es que a mí me están, bueno, vuelvo e insisto, infraestructura, me están tocando líneas vitales. O sea, me están tocando el agua. Si me tocan el agua, yo no tengo cómo solventar un hospital. Entonces, o sea, solo me paso por la cabeza cómo hago para proteger el agua de los hospitales que tenemos, porque no puedo tener agua contaminada. Yo no puedo tener una planta eléctrica totalmente saturada de ceniza volcánica. O sea, empiezan a no funcionarme todas las líneas vitales. Entonces, por eso es tan importante para nosotros, para poder estar engranados con la atención, porque es que si la infraestructura a ustedes no les responde, pues ustedes no tienen, puedo tener la gente lista, pero si no tengo infraestructura que lo soporte, pues no tenemos nada. Entonces, por eso es que es para mí tan importante poder tener algún dato que me dé alguna cifra estadística para yo dimensionarme cuánta gente puede llegar en un momento dado a una institución hospitalaria, en este caso específico del Nevado. Estudios de modelamiento. Se han hecho extrapolación de estudios, pero hay muchos de estudios de sismos, ¿sí? Basados en respuesta en sismos. Más bien pocos asociados a estudios por eventos de volcanes. Pero si hacemos una analogía, más o menos, lo que se determina es que el 25% de la población puede estar afectada. ¿Afectada qué quiere decir? Heridos, mortalidades que pueden llegar. Más o menos estudios, estamos hablando de gran magnitud, extrapolándolo a eventos sísmicos. Ya con eventos de volcanes, pues más complicado porque pues no los conozco. Puede que lo hayan, pero no los conozco. Muchas gracias, doctor Fabián. Malena, si nos quieres compartir lo que nos habías escrito en el chat, porque eso está súper interesante. Adelante. Sí, yo quería hacer como un aporte pequeñito a la inquietud que está planteando Ana, porque creo que es una inquietud fundamental y se enlaza un poquito como con lo que yo estaba preguntando de qué configuración tienen hoy nuestra red hospitalaria. Yo no sé
Si ustedes recuerdan la guía que estaba vigente en el distrito antes de que el ministerio sacara cómo hacer planes de gestión del riesgo, planes de emergencia para áreas hospitalarias, y cuando uno chequeaba esa guía había un componente muy interesante que era el de continuidad operativa. Y ese componente de continuidad operativa no va más allá del sistema de gestión que deberíamos tener en continuidad del negocio. Es un símil muy extravagante el que voy a hacer, pero en realidad apunta a lo mismo, a poder identificar procesos críticos y poder generar esos planes de continuidad a esos procesos vitales que Ana mencionaba. Eso yo siento en mi percepción, yo hace mucho tiempo no estoy en el sector salud, pero en mi percepción siento que se ha dejado a un lado el plan de emergencias. O sea, siento que los hospitales hoy tienen planes de emergencias en donde saben cómo evacuar sus instalaciones, en donde forman un sistema de comando de incidentes, pero cuando uno aborda un sistema de comando de incidentes y le dice, bueno, ¿y qué va a hacer si se le va a su planta? ¿Tiene una planta de respaldo? ¿Tiene un proveedor que le pueda apoyar con X y Y soporte vital? Hasta ahí llega un poquito como la función de administración. Y yo creo que mucho más que un negocio, la red hospitalaria sí debería poder tener esa posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino el aseguramiento, porque hacen parte precisamente de un servicio fundamental en caso de desastres. Digamos que el plan hospitalario de emergencias, perdóname, yo no pongo la cámara que me tocó conectar la batería del celular. El plan hospitalario de emergencias hace parte de una normatividad. Entonces, digamos que tiene que cumplir con los mínimos estándares para ello. Dentro de la parte de continuidad de la operación es uno de los estándares de hospital seguro, ¿sí? Y eso depende, como lo hemos dicho, del riesgo y la amenaza que esté en el que esté involucrado ese hospital, porque pues digamos que para cada hospital municipal ese mapa de riesgo es diferente. Estoy de acuerdo contigo, Malena, creo que debemos trabajar muchísimo en ello y eso hace parte de los objetivos del Grupo Bridge, en poder fortalecer la capacidad de respuesta, la capacidad de planeación, de prevención de todo el sector de salud en todos sus aspectos para que no solamente quede en un papel y un cumplimiento, una norma, sino que realmente se hagan ejercicios, no solamente en la parte de salud, sino con la comunidad, que es la que realmente va a estar afectada en estos casos. Ya, eso quería decirlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues Lina, estimada Lina, agradecerte nuevamente tu tiempo, tu disposición pues para acompañarnos en este importante conversatorio. Lina. Y aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación y me perdonan que se me fue la red, algo pasó y me desconecté. No, pero aquí estás, que es lo importante. Aquí estás, aquí estás. Nuevamente un agradecimiento muy, muy especial para el Servicio Geológico Colombiano. Mire, yo les voy a decir, ustedes no se imaginan la maravillosa labor, y voy a decirlo aquí en nombre propio de Laura Campos. Laura es la gestora de comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano. ¿Cierto que lo dije bien, Lina? Entonces, sí. Laura está detrás, como el detrás de cámaras, o sea, ustedes no se imaginan el proceso tan maravilloso de gestión de información. Esto es de una organización que yo también ya le dije a Laura que la teníamos que invitar para que nos enseñen, y de verdad, o sea, institucionalmente, cómo podemos hacer mucho mejor nuestro ejercicio de gestión de información. Entonces, gracias a Laura es que hoy hemos podido tener esta maravillosa conversación con Lina Marcela Castaño, líder técnica del Observatorio Vulcanológico de Manizales, Caldas, Colombia. Encantada, Lina. Muchísimas gracias pues por acompañarnos en esta importante apertura de la semana informativa desde el Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario. Entonces, pues Lina, ¿qué nos quieres compartir para finalizar? No, agradecerles mucho pues el espacio. Me alegra bastante de que estén interesados en el tema y seguir muy atentos pues a la información oficial y también, como decía Fabián, pues que
enfatizaba en algo importante, es hacer un reconocimiento, ¿cierto?, del mapa de amenazas, qué son las cosas que pueden suceder, porque eso es importante cuando estamos expuestos a un peligro, ¿cierto?, como puede ser una erupción volcánica del volcán Nevado del Ruiz. Y muchas gracias, de verdad. A ti, Lina, muchas gracias. El doctor Fabián. Ya, está en mute. No, creo que un agradecimiento a Lina, de verdad que es un placer tener pues, la información de primera mano. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por despejarnos tantas dudas. Creo que quedamos con más preguntas, pero eso es lo importante desde estos espacios, generarnos todo ese montón de preguntas e inquietudes que nos va dando más herramientas de poder tener mayor capacidad de planeación y respuesta. Creo que de este escenario se han generado un montón de cosas, de ideas, entonces los invito a que seamos partes de esas ideas por parte del grupo GRIDS. Entonces no sé, Giovanna, si podría ser como ese canal de recepción que veo que ese chat está reventándose. Entonces bienvenidos a toda esa capacidad de respuesta. Entonces la idea es eso, poder trabajar en equipo. Esto no lo hacemos solos, como le decía Giovanna al inicio, esto lo hacemos con la capacidad de cada uno de nosotros, de nuestros sectores. Entonces los invito a generar estudios, investigaciones, planes de respuesta, cafés, tintos, lo que quieran, pero creo que es importante que nos empecemos a involucrar los unos con los otros. Maravilloso. Y para Juan Esteban Amaya, adelante. Juan Esteban. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Sí, me presento brevemente. Yo trabajo en la Procuraduría General de la Nación. Hago vigilancia preventiva, gestión del riesgo de desastres. Esa es mi función. Y he estado en estos días en todos los PMUs y siguiendo muy de cerca el desarrollo de este evento con el volcán Nevado del Ruiz. Pues lo primero es que en efecto lo indicado es seguir la información oficial, especialmente la del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y que todas esas inquietudes que plantearon, especialmente la señora arquitecta, son válidas, vale la pena pensarlas, tenerlas presentes, pero también de alguna manera un parte de tranquilidad, y es que justamente gracias al gran esfuerzo que hace el Servicio Geológico Colombiano de mapear no solo el volcán Nevado del Ruiz, sino todos, y generar mapas de amenaza que están disponibles en la página web del Servicio Geológico. Agradecería si alguien del servicio pone en el chat esas direcciones donde se consultan los mapas de amenaza. Pues digamos, uno ve que en las áreas de mayor amenaza no hay grandes centros urbanos. Entonces, uno esperaría que gracias a la gestión que se ha hecho en estos días, a que el Servicio Geológico muy oportunamente decidió cambiar el nivel de actividad a naranja, eso ha permitido con antelación ir evacuando gente, ir tomando acciones, que la idea es que se reduzca, ojalá a cero, las víctimas mortales o heridos en caso de que haya una erupción, que eso es lo que esperamos todos. Entonces, no esperaríamos, si el sistema funciona como está funcionando, que no haya heridos a gran escala, y ni siquiera a baja, porque por eso se están haciendo evacuaciones. Pero sí hay que pensar en que podría haber afectaciones a las fuentes de agua, a las redes eléctricas, a las redes de comunicaciones y obviamente a las vías. Entonces, todo eso también se ha estado hablando en el PMU, y les repito, los invito a que consulten tanto la página del Servicio Geológico como la de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, porque también ahí están los planes de respuesta ante este evento o cualquier otro relacionado con volcanes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Esteban. Muy, muy importante tu invitación. Y yo les tengo también la invitación para el día de mañana, que precisamente vamos a estar conversando sobre el cuidado del agua ante la amenaza volcánica. Y vamos a estar en esta reunión con Daniel Giraldo Espina, que es el subgerente técnico y de operaciones de Aguas de Manizales, y también con Valentina Moreno, líder de potabilización de Aguas de Manizales, y con uno de nuestros especialistas del grupo GRIDS. Entonces, pues aquí lo que tenemos es una gran oportunidad de seguir
creciendo, de seguir aprendiendo, sobre todo pues con este enfoque maravilloso multidisciplinario. Doctor Fabián. No, a todos muchas gracias y nada, los esperamos mañana y pasado mañana y el otro día también. Y hasta el sábado y mañana sí nos encontramos entonces en el canal de YouTube de Grich, ya como lo habíamos mencionado pues en la publicidad previa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Que tengan una feliz noche. A ti, Giovanna, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, feliz descanso. Gracias, Chao, feliz chao. noche. Gracias a todos. Dentro de la región que está en riesgo.